En cuanto a la magnitud de la exploración, pues ya todos ustedes saben, la magnitud de la exploración está dada en el capítulo H, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los niveles de construcción eh, en relación a la categoría de la unidad de construcción y a las cargas máximas de servicio en las columnas. Por tanto, cada vez que nosotros vamos a realizar un estudio, pues necesitamos, por un lado, conocer los niveles de construcción para poder ubicarnos aquí en la categoría de unidad de construcción. Y por otro lado, necesitamos, perdón, conocer las cargas máximas de servicio, es decir, el estructural ya debe darnos a nosotros las cargas máximas de servicio. ¿Por qué? Porque dependiendo de la carga, yo puedo pasar de una categoría a la otra y mi estudio puede quedar obsoleto. Puede ser que mi estudio no cumpla con la magnitud de la exploración. Por lo tanto, debemos estar muy eh, conscientes de el conocimiento no solamente de los niveles de construcción, sino en las cargas máximas de servicio. Y la magnitud de la exploración, pues depende de qué categoría sea. Entonces, perfectamente, yo puedo pasar de una categoría baja a media solamente por cargas máximas de servicio. Entonces, necesito estar seguro de que esas son las cargas máximas y de que esa es mi categoría para que mi estudio pues no se vaya a quedar eh, sin, sin autorizar. ¿Por qué? Porque este estudio pues tiene que ser llevado a curaduría o a planeación y en ese momento entonces debe haber una realidad de las cosas. Entonces les decían que es importante conocer las cargas máximas de servicio en columnas. Bueno, la dinámica aquí puede ser diferente a la que se tenía con la norma sismorresistente del 98, en donde uno tenía como geotecnista que dar la capacidad de carga, los asentamientos y el coeficiente de balastro antes al estructural para él poder diseñar. Aquí por la norma, nada más para la magnitud de la exploración, ya hay que tener un prediseño para poder conocer las cargas máximas de servicio. De acuerdo a eso, pues es la magnitud de la exploración, podemos saber cuántos sondeos y a qué profundidad se deben evaluar esa exploración. Y todo eso, ¿para qué? Para poder llegar a clasificar los perfiles de suelos. Entonces, los perfiles de suelo se clasifican en relación al valor de NSPT o a la velocidad de onda. Entonces, si ustedes miran el cuadrito aquí que tenemos, la velocidad de onda es importante. Y esa velocidad de onda, pues para clasificar los perfiles A, B, C y D. Pero esa velocidad de onda, pues la podemos determinar de un ensayo geofísico. Y hay algunos, como por ejemplo el perfil E y el F, que se definen a partir de la humedad, el índice de plasticidad o la resistencia a la compresión inconfinada. Y para el caso de la categoría F, pues se depende básicamente de criterios del geotecnista de acuerdo a una evaluación realizada con ese tipo de suelos. Entonces, fíjese que es importante pues conocer la norma para identificar esa magnitud. Entonces, hablábamos de la magnitud de la exploración por el Código Colombiano de Puentes.
en donde, pues dependiendo del elemento, del elemento que vayamos a diseñar, está el número mínimo de puntos de exploración. Mire que habla de un número mínimo de puntos y dice que cada punto de exploración, en el caso de un muro de contención, para cada muro de contención como mínimo, un punto para cada muro de contención. Pero si el muro de contención es de más de 30.000 milímetros de longitud, los puntos de exploración deben ser espaciados cada 30.000 y 60.000 milímetros con ubicaciones alternadas al frente y detrás del muro. Y habla también de los muros anclados. Y además de eso, habla lo mismo que la norma sismorresistente, que se debe investigar debajo de la parte inferior del muro, por lo menos a la profundidad en donde el incremento del esfuerzo debido a la carga de cimentación estimada sea menor al 10% del esfuerzo efectivo de sobrecarga existente en esta profundidad. Por lo tanto, yo debo haber calculado esos esfuerzos efectivos, y esos esfuerzos efectivos, ¿cómo se calcula? Se calculan como gamma por H, en donde gamma es la densidad del suelo por la profundidad a la cual yo esté evaluando esa exploración. Entonces, fíjense que la norma es muy clara, tanto la norma sismorresistente como la norma de puentes. En el caso de cimentaciones superficiales, dice que para subestructuras como pilas y estribos de ancho menor o igual a 30.000 milímetros, debe haber por lo menos un punto de exploración por cada subestructura. Y para mayores a esos 30.000 debe haber mínimo 2 puntos de exploración por subestructura. Y también habla de la profundidad de la exploración. Entonces habla de los diferentes, que esa profundidad debe ser suficiente para penetrar suelos no aptos en cimentación, por ejemplo, en el caso de los materiales limosos, de los materiales blandos, orgánicos. Entonces es importante conocer eso, además de que también habla del esfuerzo, del incremento del esfuerzo debido a la carga, que debe ser también del 10% del esfuerzo efectivo de esa sobrecarga. Entonces, para poder yo definir esos tipos de suelos y para poder definir el esfuerzo, pues debo conocer también ciertos parámetros geomecánicas de los suelos. Y en cuanto a las profundidades, en cuanto a las cimentaciones profundas, dice para pilas o estribos de puentes de ancho menor o igual a 30.000 milímetros, mínimo un punto de exploración por su estructura. Lo que estábamos hablando es que debe haber como mínimo un punto de exploración en cada pila del puente. Entonces, fíjense que es importante el conocimiento, pues, de la norma para poder llegar a cumplir con la magnitud de la exploración. Asimismo, es para las exploraciones en cuanto a edificaciones. Ahora bien, en la parte de los proyectos viales, hay que hacer 2 etapas de exploración. La primera, pues, es hacer sondeos o barrenos para determinación del perfil estratigráfico del suelo, ubicación del nivel freático, pero también para toma de muestras y caracterizar dichos materiales. Y por otro lado, hay que hacer apiques. Ahora, esos apiques se utilizan para determinar las propiedades de los materiales y sobre todo definir la subrasante. Entonces, en el caso de la subrasante, se requiere evaluar la capacidad de soporte por medio del CBR. Esa capacidad de soporte por medio del CBR
debe ser evaluada con una pique de por lo menos 1,50 metros de profundidad. Y de esa definición de ese CBR, pues se puede determinar el módulo de rotura para el caso de los pavimentos flexibles o determinar el K para los pavimentos rígidos. Esto, digamos que es la exploración que se debe llevar en esos proyectos viales, pero existen sitios especiales o zonas de especial cuidado en la cual pues debo hacer una exploración adicional, como es, por ejemplo, zonas inestables, las cuales haya, por ejemplo, un talud inestable, hay que hacer otra evaluación de esas zonas especiales para poder definir parámetros de diseño. Entonces, en un talud, en una zona que ya ha sido cortada, ha sido intervenida y hay problemas de inestabilidad, pues hay que hacer, primero que todo, pues hacer unos sondeos para definir el perfil estratigráfico, definir nivel freático, pero además de eso, caracterizar ese perfil y poder determinar los parámetros de corte, que vuelvo y repito, son los parámetros de diseño de la estructura o de diseño geotécnico que yo debo hacer. En el caso de lugares específicos donde haya que hacer contención, por ejemplo, de la banca de una vía o algunos rellenos, pues hay que hacer también exploración dependiendo digamos que dependiendo de la necesidad del proyecto. Pero no se puede quedar unas zonas que ya hemos evidenciado de problemáticas sin ningún tipo de exploración. Y pues ahí en pantalla los criterios generales para la definición de la magnitud de la exploración dependiendo del tipo de obra. Entonces, pues si es una carretera, se deben hacer a piques con unas profundidades de 1,50 hasta 1,50. En zonas críticas, pues se debe aumentar esa profundidad. Entonces habrá que hacer ya no a pique, sino unos sondeos y el espaciamiento entre los apiques está entre 250 a 500 metros. Lo que se debe hacer cada 250 metros es hacer a pique y tomar unas muestras para caracterizar los materiales para determinación de la compactación, perdón, de la densidad seca máxima y de la humedad óptima por medio de un ensayo de Proctor, y a partir de esa densidad máxima y de esa humedad óptima, poder desarrollar el CBR, ejecutar el ensayo de CBR. Entonces recuerden que hay dos tipos de ensayo de CBR, de ensayo de CBR tipo 1 para suelos granulares o sin ningún tipo de expansión, y el CBR tipo 2 para materiales finos y expansivos. Ahora, en cuanto a vías urbanas, entonces el espaciamiento es entre 20 a 50 metros y depende de la longitud de la vía, pero por lo menos se deben hacer dos exploraciones por medio de los apiques. En las pistas de aeropuerto, entonces, entre 40 a 80 metros distribuidos en el eje y en los extremos, pero haciéndolos en tres bolillos, es decir, intercalados entre el eje, un extremo, el otro extremo y así sucesivamente.
En áreas pavimentadas como parqueadero o zonas de carga, dice que una perforación cada 800 a 1000 metros cuadrados, de 3 a 6 metros por debajo de la subrasante, pues porque ahí está la mayor concentración de cargas. Y en las zonas de préstamos como materiales seleccionados, entonces depende del área y es una por cada 1000 a 2000 metros cuadrados. También depende aquí, pues, del tipo de cantera, de la geología del material, de las formaciones geológicas existentes. Entonces, de ahí también depende el criterio del geotecnista. Muchas de estas exploraciones también dependen del criterio del geotecnista, aunque eh, aquí en esta tabla pues saqué lo que normalmente uno hace, pero hay zonas que son críticas y que a criterio del geotecnista pues hay que hacer una mayor exploración porque pues vuelvo y les repito, uno no puede encajonarse en una, digamos como en una regla específica, sino que dependiendo de lo que vaya saliendo pues uno va aumentando esa profundidad, porque pues uno es el que sabe qué es lo que quiere con respecto a esa exploración. Entonces, pues los métodos estos de exploración por medio de apiques se le llama así porque son huecos, excavaciones en zanja que se pueden hacer a punta de pica y pala. Y pues en esos materiales, pues uno puede identificar un perfil estratigráfico. Por ejemplo, en este caso aquí a mano derecha, pues hay una exploración a cielo abierto que ha sido hecha con una máquina. Entonces, cuando yo hago la exploración con la máquina, ¿qué pasa? La cuchara puede o puede no, hace que el material suelto eh, lo arrastre en todo el perfil y yo digamos que no pueda visualizar muy bien el perfil estratigráfico. Para eso es necesario, como lo ven ahí, escasilar con una pica la parte del corte del suelo para poder identificar si el color que ve uno, por ejemplo, aquí yo veo un color que es totalmente diferente al que realmente es. Entonces, en esas excavaciones a cielo abierto con maquinaria, puede uno perder como la noción del cambio de un estrato al otro. Entonces, por lo tanto, hay que hacer el trabajo manual con una pica para poder definir exactamente el cambio de materiales. Entonces, como ven, el material cambia de un material orgánico que tiene cierto espesor a un material de otra coloración. En el caso de un apique, como ven, por ejemplo, este apique está hecho con una paladraga. Entonces, pero el apique, dependiendo del material que sale, pues se está viendo que es un material homogéneo, que es un mismo estrato. Entonces, pues, si ese es el caso, pues ya está plenamente identificado. Cuando, por ejemplo, en este caso es una pique en el cual este personaje no puede entrar eh, directamente a la pique para hacer este trabajo de identificación visual o levantamiento del perfil estratigráfico. Entonces, pues se requiere que este apique sea un poco más grande para que se pueda hacer ese proceso. Sin embargo, pues es válido, todavía es válido, o sea, si ya veo que el material cambia, pues puedo revisar el tema de esos espesores. Los métodos con penetración estándar, pues ya ustedes los conocen, es un trípode que tiene pues una tubería. En la parte de abajo tiene un tubo tomamuestra partido o media caña, como el que aparece aquí, que estoy señalando acá, el cual permite el almacenamiento de la muestra una vez se ha hecho una exploración a punta de golpes con un martillo, que es esta masa que está aquí,
es una masa de 140 libras, la cual es accionada por una cuerda o un lazo o una soga, como lo quieran llamar, y esa masa se levanta hasta un tope de 76 centímetros y después de esos 76 centímetros se deja caer libremente sobre la masa del equipo y esta masa golpea la tubería y esa tubería ingresa o penetra en el subsuelo. Entonces, al penetrar en el subsuelo, en el tubo toma muestra de cuchara partida, se almacena la muestra, la cual pues esa muestra es sacada de ese tubo, envuelta en papel vinipel y papel aluminio o parafinada, como se quiera, y se lleva a unas cajas de almacenamiento debidamente marcadas para ser llevadas al laboratorio. La tarea en el ensayo SPT es determinar el número de golpes necesarios para que 3 secciones de 15 centímetros de la tubería penetre en el subsuelo. Esa penetración nos va a dar un número de golpes. Entonces, cada vez que penetro 15 centímetros, se cuenta el número de golpes y la sumatoria de los últimos 30 centímetros, esa sumatoria me da el N de campo. Ese N de campo, como ya ustedes lo han visto, ese N de campo me permite a mí definir un N de diseño, y el N de diseño es esta sumatoria de los últimos 30 centímetros, el N de campo, multiplicado por una serie de correlaciones. Y esas correlaciones dependen de la longitud de la varilla, del tipo de equipo, del tipo de tomamuestra que yo tenga, del el revestimiento, del diámetro de la tubería. Entonces hay una serie de correlaciones que yo utilizo para determinar finalmente el N corregido. Y ese N corregido me permite a mí entrar a unas ecuaciones y hacer unas correlaciones de este ensayo con algunas propiedades geomecánicas de los suelos. Como les decía, lo importante es determinar esas propiedades por medio de ensayos de laboratorio, pero en muchas ocasiones se nos hace imposible hacer esa determinación, entonces podemos utilizar esas correlaciones. ¿Para qué más me sirve ese N número de golpes de lo que ustedes recuerdan? ¿Quién puede aportar ahí? Inge, para determinar la resistencia del suelo. Para determinar la resistencia del suelo. Y hay algo más importante. ¿Encontrar la roca? Encontrar la roca, algo más Profundidad de importante. cimentación. Exacto. Para determinar la profundidad de cimentación. Preliminar. Entonces, con este N número de golpes, yo determino la profundidad preliminar de cimentación. Calculo capacidad de soporte, calculo asentamientos, y si esos cumplen para el proyecto, yo ya tengo definida la profundidad de cimentación. Entonces, eso es importantísimo, porque yo puedo con esto definir si una cimentación es profunda o si una cimentación es superficial. ¿Sí? Ahora bien, si mi categoría es baja, en el caso de edificaciones, yo debo, o sea, si es baja, yo penetro de acuerdo a la tabla
para categoría baja son 3 sondeos a 6 metros. Yo llego a 6 metros y si en 6 metros o si en menos de 6 metros yo encuentro rechazo, yo ahí puedo parar la exploración. Pero si yo no encuentro rechazo, yo tengo que continuar con la exploración. No puedo dejar la exploración porque la tabla dice que son 6 metros y yo no encuentro material competente, yo no puedo parar la exploración ahí. Eso es importantísimo porque muchos operadores paran la exploración y no se puede parar la exploración. Entonces, cuando claro, ellos recogen todo el material, ya salieron del sitio, llegaron a la empresa, entregaron los reportes y cuando es que, después de que ya se ha venido el personal del sitio de obra y llega y uno le dice, pero venga, ¿usted por qué paró la exploración? Usted no tenía por qué parar, pero tengo que prepararlo para ello. Él no es adivino, él no estudió. Entonces, ojo que en Niña, una categoría, duda. señora, Por ejemplo, es una categoría unidad de construcción baja y dice que longitud mínima de sondeo es 6 metros. Pero si ya me da rechazo a 4 metros, encuentro ya roca, usted para. O ahí sea, sí es justificable. sí, la norma es muy clara y dice que usted, cuando es categoría baja, usted para la exploración cuando encuentre materiales granulares, rocosos o asimilables a ellos. ¿Sí? Entonces, usted ya encontró un material competente, ahí para. Pero si usted está en categoría media, no es suficiente haber encontrado rechazo. Usted llegó a rechazo a determinada profundidad, si es media, y dice, usted debe penetrar 2 metros más en esos materiales para corroborar que en realidad está en un estrato resistente y no es una roca, una laja que usted se encontró. Y si es categoría alta o especial, no es suficiente encontrar rechazo, sino que usted tiene que profundizar 4 metros más. ¿Sí? Entonces, miren que aunque esto es de la norma sismo resistente del 2010, aplica para nuestros proyectos viales, porque nosotros, o sea, nosotros podemos estar haciendo una exploración para un talud, por ejemplo, o para un muro de contención. Y nosotros no podemos parar una exploración cuando lleguemos a un estrato rocoso. Tenemos que garantizar que en realidad llegamos ahí. Entonces hay que seguir explorando. Y bueno, y para muros y para puentes y para qué. El Código Colombiano de Puentes dice que también deben ir al 10% del esfuerzo máximo efectivo. Entonces, miren que no es suficiente encontrar rechazo en ese tipo de proyectos, sino que tiene uno que estar seguro que en realidad encontró rechazo. Porque usted puede, por ejemplo, en una pila del puente, el operador puede llegar a un rechazo, pero ¿qué tal que sea una roca de gran tamaño y usted va a cimentar sobre ella? Entonces usted tiene que estar seguro, pero eso lo sabe usted. Estos señores no lo saben. Entonces hay que prepararlos para que ellos hagan allá lo que uno necesita que ellos hagan. Porque pues después de que desarmen todo esto, transiten, no, qué sé yo, 6 horas de camino, lleguen a la oficina, uno no lo puede volver a mandar porque falta más, ¿no? Tienen que estar muy bien preparados. Entonces, eso es lo importante. Entonces, de aquí, del SPT, me sirve para medir, para poder calcular la profundidad preliminar de cimentación. Me sirve a mí para correlacionar el N del SPT corregido, me lo puede correlacionar
con la densidad de los suelos, con el ángulo de fricción, con capacidad de soporte. O sea, hay un montón de correlaciones de determinación de propiedades mecánicas a partir de este ensayo. Por esto este ensayo es mundialmente reconocido y existen muchas ecuaciones que correlacionan este ensayo. Existe un programita sencillo, fácil de manejar, el Novo SPT, para determinar correlaciones a partir de los valores de NSPT que me reporta este ensayo. Bueno, para el caso de que encontremos materiales granulares, materiales rocosos, pues hacer un sondeo por SPT o hacer una pique a mayor profundidad no se puede. Entonces se necesita utilizar el equipo de rotopercusión y ese equipo de rotopercusión pues tiene la finalidad de poder de encontrar un material para hallar determinadas propiedades. Entonces, como es una roca o un material muy duro, pues yo logro sacar trozos de ese material, como los ven aquí en la imagen. Ahí yo saco esos materiales y ¿qué puedo definir ahí? Pues de un material de esa dureza y resistencia, lo único que yo puedo hacer es hacer un ensayo de compresión o de carga puntual. Entonces, tengo que mirar que yo debo elaborar una probeta con una relación 1:2, es decir, mi longitud debe ser 2 veces el diámetro. Entonces, muchos trozos de estos no le permiten a usted obtener la muestra, pero hay otra gran cantidad que sí le permite tallarlos y arreglarlos para ser utilizados en el laboratorio. ¿Por qué esa relación 1:2? Porque si la relación es más grande, entonces su muestra de roca pues le va a fallar por pandeo y no por compresión. Pero si está en cambio muy chaparrito, muy bajo, muy pequeño, pues entonces va a sufrir es un aplastamiento, más no una resistencia a la compresión. Entonces, normalmente esos especímenes son relación 1:2 y en el caso, por ejemplo, en los metales, cuando uno va a hacer el ensayo de compresión, la relación es 1:3. Pero para suelos, rocas, concretos, morteros, la relación es esa 1:2. Ahora, ¿qué puedo hacer también con esas muestras? Pues también puedo determinar la calidad de esas muestras por medio del ensayo RQD. ¿Sí recuerdan de ese ensayo? ¿Quién se acuerda de ese índice? ¿Quién lo recuerda? ¿Ninguno? ¿Ninguno está en la clase? ¿Me repite, ingeniera? Qué pena, es que no le escuché bien. Que cuando yo tengo estas muestras, yo lo único ensayos que le puedo hacer son resistencia a la compresión o carga puntual. Pero además de esto puedo determinar la calidad de las rocas. ¿Cómo se determina esa calidad de la roca? Ingeniera, pues no sé si es correcto lo que voy a decir, pero también podría determinar el módulo de elasticidad, ¿no? Y el módulo de Poisson y... A partir de esa compresión puedo definir un gráfico de esfuerzo versus deformación y en la zona elástica puedo definir el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, sí señor. Pero también puedo definir esa calidad de la roca. ¿Vieron ¿Con el RQD? Ajá, con el RQD. ¿Cómo se hace ese ensayo?
No estoy segura, pero creo que es midiendo el núcleo cuando Sí. tiene más de 10 centímetros y eso, digamos que esos, o sea, se miden todos y se dividen como en la longitud total. Ajá, exacto. Es la suma total, la suma de las longitudes de los fragmentos de roca mayores a 10 dividido entre esa longitud total. Entonces, si ustedes ven mayores a 10 centímetros en esta imagen, pues estas zonas, estos fragmentos de roca no se podrían usar, pero aquí sí hay unos ya de mayor tamaño y con eso yo puedo determinar la calidad de la roca. Y es lo que podría hacer en el caso de unas muestras de este tipo, ¿sí? Entonces, importante es qué puedo hacer con esas muestras y para qué me sirven los ensayos que debo hacer. De todas maneras, la norma sismorresistente en el capítulo H3 habla de la forma en que yo selecciono las muestras y el tipo y número de ensayos. Entonces, es muy clara diciendo que toda muestra debe ser representativa. Sí, y se debe conservar unas características. Por eso es que la envolvemos en papel, en vinipel o las parafinamos, las cuidamos, las conservamos, las llevamos con mucho cuidado al laboratorio y en el laboratorio pues se seleccionan, dice la norma, por el ingeniero geotecnista y pues esas muestras deben corresponder a los diferentes materiales en el proyecto. Entonces, para que el geotecnista o en muchos casos el geotecnista no quiere ir al laboratorio a untarse, ¿no? Entonces, o el ingeniero que está a cargo o en últimas el laboratorista, para que él pueda seleccionar esas muestras que se van con las cuales voy a ejecutar el ensayo, pues debe tener una capacitación. Y entonces mínimo debe conocer INVIA 103 del 2013, 102 del 2013, identificación visual de los suelos. Porque él va a tener una experticia en poder identificar que esta muestra es igual a aquella y entonces solamente vamos a hacer ensayos solamente de esta muestra. Entonces fíjense que hay ahí una responsabilidad muy grande y es de esa observación visual. Entonces pueden haber muestras en diferentes sondeos o a diferentes profundidades en un mismo sondeo que pueden ser las mismas y yo tengo que identificar para solamente hacer un ensayo, por ejemplo, de clasificación de una sola de ellas, ¿sí? Ahora, ¿qué ensayo debe ordenar ese geotecnista? Ese geotecnista debe ordenar unos ensayos que le permitan conocer, primero, clasificar el suelo. Entonces necesita granulometría y límites para poder llegar a clasificar. Necesita determinar la densidad o el peso unitario. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular peso unitario necesito tener el peso unitario de los suelos para determinar esfuerzos, porque el esfuerzo es igual a gamma por H. Y el gamma es ese peso unitario, que puede ser peso unitario seco, que puede ser peso unitario húmedo, que puede ser peso unitario saturado si está por debajo del nivel freático. Entonces yo tengo que calcular ese peso unitario. Y debe tener los criterios para clasificar, y los criterios para clasificar son contenido de materia orgánica, granulometría y humedad, y límites de plasticidad. Entonces, ya con esto, yo ya tengo que mirar cuánto es la magnitud de ese material. Pero además, en algunos casos hay que evaluar la permeabilidad, ¿sí? Igualmente, el ingeniero geotecnista es el que indica
otros ensayos. Por ejemplo, ¿qué ensayos? Necesito ensayo de compresibilidad, expansividad, determinar relaciones de esfuerzo de formación y resistencia al corte. Depende de lo que vaya a hacer. Pero, por ejemplo, una resistencia al corte la necesito para diseño. Entonces, debe existir ese ensayo. Ya expansividad, pues dependiendo del tipo de suelo, yo miraré qué tipo de expansividad, porque recuerden, INVIA 130 del 2013 habla de la determinación de la expansividad de los suelos. ¿Sí la recuerdan? Esa norma INVIA 130, ¿cómo determino la expansividad en los suelos? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Ninguno? Con los límites, con dos Eso. límites, límite O sea, plástico, líquido, índice de plasticidad. No estoy... Exacto. Yo puedo determinar la expansividad de los suelos, la puedo determinar simplemente con los límites, límite líquido e IP. Pero también puedo determinarlas, lo más simple es con los límites. Y yo tengo que hacer los límites para clasificar los suelos. Pero también se puede clasificar por medio de, determinar la expansividad por medio del ensayo de consolidación unidimensional, o puedo hacerlo por medio de presión de expansión por Lambe. Bueno, entonces todo depende de lo que yo quiera hacer, pero la norma es muy clara, es el geotecnista el que ordena los ensayos de laboratorio. Es el geotecnista el que busca o permite determinar algunas características de compresibilidad, expansividad, resistencia a la compresión o esfuerzo de formación para el caso de revisar esos módulos de elasticidad. Y también habla de esas propiedades básicas de los suelos. Entonces, dentro de lo básico, es unitario, humedad y clasificación completa de cada uno de los estratos. Entonces, ahí es donde también fallamos. A veces uno no ve sino un ensayo de clasificación y una humedad y pare de contar. Entonces, la norma, o sea, lo que la norma especifica es de evitar cumplimiento, ¿sí? De todas maneras, dice que para cada estrato debo hacerle por lo menos una humedad, un peso unitario y una clasificación. ¿Por qué conocer esto? Porque usted va a cotizar y tiene que caracterizar todos los materiales. Además, también dice que debe determinarse como mínimo propiedades de resistencia en cada uno de los materiales típicos encontrados, como cuáles: compresión simple o corte directo en suelos cohesivos. Ojo, esto aquí hay bastante tela de dónde cortar, y cuando a uno le revisan los estudios o técnicos, si uno no se sabe esto, pues entonces uno dice, ay, sí, me toca hacer esos ensayos. Mire que dice, compresión simple o corte directo en suelos cohesivos. ¿Por qué? Porque es que corte directo me da a mí parámetros C y Φ para diseñar. Y yo puedo indirectamente llegar a estos parámetros de corte directo con un ensayo de compresión simple. Entonces, en un ensayo de compresión simple, pues yo lo que determino es yo lo que hago es aplicarle una carga puntual a mi suelo, dividida entre un área de la sección transversal, que es un círculo, porque eso es un cilindro de suelo, pues me va a dar a mí una resistencia. Entonces, en compresión simple, esa resistencia se llama QSU, o sea, resistencia a la compresión inconfinada. Y esa resistencia a la compresión inconfinada, yo puedo, por unas metodologías,
convertirla en parámetros de corte como el ángulo de fricción. Entonces, yo le mido la dirección de la falla del cilindrito de suelo, le mido esa dirección de la falla y con esa dirección de la falla yo puedo determinar el ángulo de fricción de mi suelo. Entonces yo puedo o con uno o con el otro determinar esos parámetros. Pero dice, y corte directo o SPT en suelos granulares, lo que quiere decir que de acuerdo a la norma para un suelo granular, usted puede hacer un ensayo de corte directo para los parámetros de diseño o con el SPT por medio de la correlación, usted puede llegar, por medio de una correlación, usted puede llegar a esos parámetros de fin, ¿sí? A esos parámetros de corte. Y a veces, si pues no está bien claro, pues también nos pueden molestar por eso, porque falta o porque lo hizo, pero que no está estipulado. Sí está estipulado. Y para el caso de las rocas es muy puntual también la norma. Dice, para el caso de las rocas, las propiedades mínimas básicas son peso unitario, que es muy sencillo. Tiene usted su diámetro, su altura, mide su volumen. Lo pesa y esa masa dividida entre el volumen me da mi peso unitario. Carga simple o carga puntual, compresión simple o carga puntual, que es un cilindrito de roca tallado con una relación diámetro-altura 1-2 y simplemente llevarlo a la prensa y someterlo a rotura. Y eventualmente, pues entonces hay algún tipo de ensayos, pero dependiendo de lo que se requiere, de durabilidad en el material. Entonces, fíjense que todo está ahí en la norma, solamente que hay que saberlo buscar. Para el caso del CCP14, también la norma toma cositas como de allá de la norma sismorresistente y coinciden, ¿no? Coincidimos en que se debe elaborar realizar unos ensayos de laboratorio y que esas pruebas de laboratorio sirven para clasificar y medir las propiedades de los suelos. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Mínimo debemos tener una granumetría, unos límites, clasificamos los suelos y listo. Dice, cuando se realizan pruebas de laboratorio, estas deben de llevarse a cabo de acuerdo a las normas ASTO o ASTM o procedimientos suministrados por el propietario. Entonces, por ejemplo, las normas madres son las ASTM y de las ASTM pues han habido bifurcaciones de esa norma y entonces cada país pues ha asumido unas normas propias, entonces las normas españolas, las normas técnicas colombianas, las normas de INVIAS, todas vienen de aquí, de esa, es decir, hay correspondencia entre todas esas normas. Pero pues cada laboratorio indica con qué norma está trabajando y pues debe cumplir con ese paso a paso de esas normas. En el caso de las pruebas de roca, según el CCP14, también habla de lo mismo, que se le deben realizar pruebas de resistencia sobre la roca intacta y que esas pruebas de resistencia es compresión simple o carga puntual, básicamente. Y estos valores deben considerarse como valores de límite superior. Si se llevan a cabo pruebas de compresibilidad, se consideran como valores de límite inferior. Y bueno, y hay una caracterización, aquí habla de la caracterización del campo del macizo rocoso para estimar las características de comportamiento. Entonces aquí está metido esas pruebas de calidad por cualquier método, pruebas de calidad en rocas por cualquier método. Ya hablamos del RQD, que es el que más se utiliza. Y también dice que deben llevarse de acuerdo a procedimientos ya conocidos como la ASTM o pues los propios de cada proyecto. Cada proyecto está enmarcado en unos procedimientos
de acuerdo a la normatividad. También el CCP14 en ese capítulo 10 habla de las pruebas de laboratorio que se agrupan en dos clases. Una que son las pruebas índice o de clasificación sobre muestras alteradas o inalteradas, y las otras que son las pruebas de comportamiento o de resistencia de los suelos, en los cuales está la resistencia al corte, la compresibilidad y la permeabilidad. La permeabilidad, pues cuando el proyecto pues lo amerite. De resto, pues se hace compresibilidad y resistencia al corte. ¿Por qué? Porque son los parámetros de diseño, básicamente. Entonces habla de las pruebas inalteradas y bueno, y habla de un documento de Sabatini sobre la evaluación de las propiedades de los suelos y de las rocas, en donde presenta pues el tipo de pruebas necesarias para el diseño de cimentaciones, pero normalmente estas son las pruebas básicas. Entonces, la norma, tanto sismorresistente como CCP14, habla de esas pruebas. Ahora bien, el CCP14 habla de los ensayos geofísicos como unas pruebas, digamos, él lo habla ahí, dice, pruebas que se deben usar únicamente en combinación con información de otros métodos. En la norma sismorresistente del 2010, cuando habla de la investigación del subsuelo, dice que la investigación del subsuelo comprende el estudio y el análisis de la geología y de pruebas de laboratorio, en las que habla de las APIC, del SPT, de los sondeos, de perforaciones, y habla y otros necesarios para determinar las pruebas de resistencia. Entonces, esos otros de los que habla la norma sismorresistente del 2010 son las geofísicas, que ya vieron ustedes, nos permiten definir, de acuerdo al capítulo A de la norma sismorresistente, el perfil del suelo. Pero pues ya esta norma sismorresistente que va a salir muy pronto, pues ya incluye esas pruebas geofísicas, ya no en otros, sino como pruebas que en conjunto con las otras, pues nos ayudan a definir muchas cosas. Aquí en el CCP14 pues está adelantado. El CCP14 dice, las pruebas geofísicas son pruebas que se usan únicamente en combinación con la información de los otros métodos, del SPT, del CPT, para establecer el perfil del suelo. Entonces, básicamente, ya aquí lo recomiendan como necesario para combinarlo con los otros métodos y poder tener una perfecta caracterización en la exploración geotécnica como tal. Y recuerden, pues estas geofísicas nos permiten, digamos que, analizar áreas más extensas, zonas más grandes, pero nos permiten determinar un perfil estratigráfico a mayores profundidades de pronto que las que yo pueda determinar con un método puntual. Entonces, pues esa información es bastante relevante, sobre todo si uno tiene ese perfil estratigráfico de una prueba geofísica y monta pues ahí las pruebas como las directas, como por ejemplo el SPT, uno pueda revisar que lo que usted evidenció en el perfil estratigráfico de forma puntual en un SPT es lo mismo que en una prueba geofísica a lo largo de una franja grande y a una gran profundidad. Entonces usted puede comparar esos materiales, ¿sí? Además, pues algunas pruebas geofísicas me permiten definir presencia, por ejemplo, de cavidades, presencia de aguas, presencia de tuberías enterradas o de cimentaciones que existentes. Entonces, eso no lo puede uno determinar con una prueba puntual. Con una prueba puntual usted puede encontrar en una toma muestra que solamente pudo recuperar un pedazo de una muestra y el otro no lo encontró.
pero usted no puede definir que en realidad ahí es una cavidad o un hueco que usted tiene allá a gran profundidad, mientras con la geofísica sí se puede definir. Estas pruebas geofísicas pues deben estar seleccionadas, la que más convenga, pero deben tener un procedimiento ya definido por las normas ASTM disponibles y bueno, y entonces así pues garantiza uno que la exploración está hecha de acuerdo a la normatividad existente. Entonces, está también las normas sin vías, que ya ustedes las conocen. Las normas sin vías, hay normas para ensayos de laboratorio, ejecución de ensayos de laboratorio, pero además de eso, más de que tengo una norma para llevar a cabo un procedimiento en el laboratorio y determinar unas propiedades mecánicas, lo más importante son las especificaciones técnicas que tienen vías, porque esas especificaciones técnicas tiene un capítulo del control de calidad. Y entonces ahí es donde usted dice, bueno, pues hay un control de calidad y especifica qué deben cumplir los materiales para en el caso de la estructura de pavimento, cuál es el cumplimiento de esos ensayos. Y entonces los ensayos que yo debo hacer deben cumplir no solamente con el tipo de ensayo que requiere la especificación técnica, sino con los parámetros estipulados en la misma. Entonces, debo conocer esas propiedades mecánicas, más que todo, para mirar si se encuentran dentro de los requisitos estipulados en esas especificaciones técnicas y si cumplen o no cumplen con si cumplen o no cumplen con las especificaciones, pero lo más importante es saber ese resultado. Si no cumple, ¿qué puedo hacer? O sea, no cumplió, no pasa. Entonces, debo mirar qué voy a hacer con ese material para que cumpla. Por otro lado, es importante ese valor numérico que me da una norma. Entonces, la norma mide una propiedad mecánica, pero esa propiedad mecánica es básicamente un número y yo tengo que saber ese número qué me representa, para qué me sirve, por qué estoy haciendo el ensayo. Ese valor numérico, ¿qué me está hablando? Me tiene que estar hablando, diciendo algo. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes empiecen pues a revisar más ese tema, porque pues, muchas veces uno ve revisiones de estudios geotécnicos y bueno, avalados, pero nadie se pone a mirar que, bueno, los ensayos de laboratorio, o sea, ese valor sí puede dar. O sea, ¿por qué ese valor está alto? ¿Está asociado con la tipología de material? ¿Por qué dio alto? ¿Será que se equivocaron en una ecuación? ¿Será que está bien hecho? ¿Será que no está mal hecho? ¿Será que cumple o no con la especificación técnica? Por lo tanto, pues ya tenemos un referente que está en INVIAS y pues ese referente yo puedo utilizarlo. Ahora bien, cada proyecto tiene sus propias especificaciones y hay, por ejemplo, instituciones que tienen sus propias especificaciones. Algunas, y yo diría que la gran mayoría, están basadas en las especificaciones técnicas de INVIAS, pero de igual manera hay unas especificaciones propias que se deben cumplir. Entonces, pues si ya tenemos unas especificaciones propias, pues no tengo que ir a INVIAS. Sí, pero también puedo yo, INVIAS puede ser soporte para poder decir, mire, o sea, porque aquí no están evaluando, voy a decir algo, la durabilidad del material. Es importante la durabilidad porque depende el estado de exposición de los materiales y ese estado de exposición de materiales puede hacer que los materiales sean deleznables, que sean desgastables, que
que se desgaste frente a la acción de algunos sulfatos. Bueno, entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta? No, ingenio, señora. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, pues es un control de calidad que se lleva y ese control de calidad le implica que acepten o rechacen un material. Entonces, pues, ¿qué puede pasar? Definitivamente no cumple y hay que sacarlo. Pero yo puedo decir, no, mire, pero sí puede cumplir si yo lo mezclo con este otro material que lo tengo acá y entonces podemos hacer una mezcla de los materiales y si yo puedo hacer una mezcla, puedo llegar a definir unos porcentajes de esos materiales con fines de que sea aceptado el material. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo hacer todas las mezclas que usted quiera, pero debo tener un soporte de los ensayos de laboratorio, de las pruebas realizadas, que cumplan. Mire, a veces lo que menos cumple son una gradación. Y entonces, pues con una gradación es muy fácil. Yo puedo utilizar la curva de Fuller y utilizar la mezcla de materiales y llegar a que mi curva granulométrica entre en una franja granulométrica requerida por INVIAS. Pero si hago yo ese cumplimiento de esa franja granulométrica, debo revisar que puede que está cumpliendo con esa franja granulométrica, pero puede que no me cumpla con requisitos de dureza, de durabilidad, o puede ser que al hacer esa mezcla, esos requisitos de dureza y durabilidad también mejoren. Pero tengo que hacer los ensayos y tengo que mirar con qué lo voy a combinar, porque lo tengo que combinar con un material de mejores características. Entonces, todas esas características que yo voy a definir depende de los ensayos de laboratorio que yo haya hecho, depende de la interpretación que haya hecho a esos ensayos, depende del conocimiento de lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, porque si no tengo bien definido esos parámetros, pues es muy complicado para nosotros. Entonces, mi invitación es a leer un poco más y a cuestionarnos. Cada vez que hagamos algo hay que cuestionarnos. ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? Lo más importante es el para. ¿Sí? Lo más importante es para qué lo hacemos. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos entonces el